Bueno, pues una semana más. Aquí estamos en esta sección No te equivoques de la mano de Nuria Richard. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenos días a todos. No os equivoquéis. Hombre, estamos además en unas fechas muy particulares porque hace poco, oye, 50 años de la muerte de Franco, ahora celebrando también el Día de la Constitución. Estamos en época en donde se recuerda de forma interesada por parte de los políticos la historia de España y nos tenemos que remontar pues a los años de la Guerra Civil, a los años de la transición, pero insisto, con enfoques particularmente interesados desde el punto de vista político. En esta ocasión lo vamos a abordar, pero desde el punto de vista histórico y periodístico. Yo creo que si hay un wokismo cañí, un wokismo español, un wokismo por ley, son las leyes de memoria histórica. Hombre, y tanto. Nuestro wokismo, que no es otra cosa que esa posverdad, el relato y la mentira, es la historia reciente de España. Ya no voy más lejos, ¿no? Pero la reciente, desde el mito de la Segunda República, desde ahí podemos arrancar y ahí tenemos nuestro verdadero wokismo y hay que desmontar todas esas mentiras. Totalmente, que son muchas y muy constantes por parte del Y muy gobierno. interesadas. Sí, sí, sí. Y acaba de salir publicado un libro muy especial que yo recomiendo, ¿Por qué Franco ganó la guerra?, de mi querido Miguel Platón. Miguel Platón es colaborador del podcast de Memoria Histórica, empiezo por lo que más nos toca, en Libertad Digital. Por supuesto, es periodista, es investigador, es historiador, ha sido jefe nacional de la revista Época, director de información de la agencia EFE, director de Onda Madrid, y acaba de publicar un libro muy especial, digo, porque además de ensayos interesantísimos de por qué Franco ganó la guerra, hay un montón de imágenes y fotografías, es una especie de álbum histórico. Y entonces el conjunto es algo precioso, una edición magnífica y que yo recomiendo desde luego para regalar estas Navidades. Qué bueno, Porque acompañado aquí de está todo, ¿eh? fotografías, lo estoy viendo, es fantástico. Claro, porque es que testigos de nuestra contienda fueron fotógrafos de todos los niveles, o sea, de todos los países. La Guerra Civil Española atrajo, entre otros, por ejemplo, a George Orwell, que estuvo también en Cataluña y salió escaldado. Fue una de las primeras guerras. Ese sí que le dedicamos otro, no te equivoques. Me merecería la pena. Fue una de las primeras guerras donde que luego ya se hizo habitual lo de el tema de periodístico, las crónicas de guerra, con fotografía, con imágenes, con vídeo. En el caso de la guerra española, de la guerra civil, pues evidentemente muy seguida. Así que totalmente recomendable este libro que publica la editorial JDJ. Y creo que ya nos escucha Miguel. ¿Qué Tenemos ya a tal? Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, un auténtico placer que estés con nosotros. ¿Por qué has titulado este libro Una contienda manipulada? ¿En qué consiste esta manipulación, Miguel? Bueno, pues eso viene de los primeros comienzos. Es decir, se presentó una visión de la guerra de España que era una visión muy partidista por parte de la izquierda internacional, porque aquí vinieron sobre todo eh, periodistas que eran muy partidarios del Frente Popular, y entonces la visión que dieron de lo que está pasando en España pues era un disparate. Es decir, suponer que esto era una lucha de la democracia contra el fascismo, pues era básicamente una mentira. Es decir, la Segunda República nunca fue una democracia plena. Y el Estado de Derecho republicano como tal, aunque fuera teórico, desapareció entre el 19 y el 20 de julio de 1936. No, el bando republicano de la guerra civil fue una dictadura. El bando nacional también fue una dictadura. No era una dictadura contra una democracia, eran dos dictaduras peleando entre sí. Hablando de fotógrafos, tú comentas en el libro la imagen esta del miliciano al que le disparan, una imagen de Robert Capa. Esa es una manipulación. Es mentira, claro. Es Como tantas. imposible, como tantas, pero es completamente imposible que en un asalto de verdad el fotógrafo esté en la posición en la que estaba Robert Capa. Es completamente inverosímil, ¿eh? Es decir, en un asalto de verdad, y doy también en el libro la foto de un asalto de verdad, y el fotógrafo está por detrás de las tropas, lógicamente, pero no delante. Miguel, comentas
que uno de los grandes mitos que se lo siguen repitiendo hasta hoy, hasta la saciedad, el hecho de que la República era un paraíso, una democracia totalmente asentada y que, bueno, pues el levantamiento militar liderado por Franco fue un Sí. golpe de Estado a la democracia cuando lo que había era los inicios de una dictadura comunista de extrema izquierda para implantar la dictadura del Sí. proletariado Bueno, en España, ¿no? sí, era una dictadura, es decir, en los 5 meses previos a la guerra, entre mediados de febrero del 36 y mediados de julio del 36, hubo ni más ni menos que 482 muertos por violencia política. Sí, no hay ninguna democracia que tenga esa cifra de víctimas. Y lo más importante, había censura previa. ¿Alguien conoce una democracia con censura previa? No, Claro. ¿verdad? Pues como había censura previa, el Frente Popular no era una democracia. ¿Y cómo es posible, Miguel, que un general, en este caso el general Franco, bueno, con sus tropas, etcétera, logra finalmente levantarse y ganar una guerra con todo en contra? Porque la República tenía todo a su favor, tenía el dinero, tenía el ejército. Sí, ¿Cuál es, pero desde tu punto de vista, la pero clave? tenía, vamos a ver, Franco tenía dos o tres elementos muy favorables. Sí, el primer elemento era la mayoría de los militares profesionales. Algo más de las 3/4 partes de los militares profesionales, desde la Armada y el Ejército de Tierra a la Guardia Civil o los Carabineros de Asalto, se apuntaron al bando nacional. Y entonces eso fue una superioridad desde el primer día impresionante. Pero luego hubo también otros factores, y es que Franco enlazó con las aspiraciones de la media España, que era la clase media, que eran los emprendedores, y entonces defendía sus valores. ¿Qué valores defendía? Pues defendía la libertad religiosa, la libertad de religión, cosa que anuló el Frente Popular, que se dedicó a prohibir el culto, prohibir la religión y perseguir en un holocausto en toda regla a los religiosos. Casi 7.000 asesinados durante la guerra. Pero luego Franco además también mantuvo la propiedad privada y la libertad económica, la libertad de iniciativa. Entonces todo eso pues le congració con una gran parte de la población. Claro, claro. Es que, claro, y en el otro lado está el robo, por ejemplo, del oro del Banco de España. Quiero decir, es que en el Bueno, otro lado claro, se por hizo muchas supuesto. cafreces, si se puede Bueno, decir la eso fue palabra. una completa tontería. Entregaron el oro a Stalin, es decir, a una dictadura totalitaria sin seguridad jurídica, y lo que hizo Stalin en la Unión Soviética fue estafarles. Es decir, la Unión Soviética estafó al bando republicano. Hay un dato muy básico, y es que el tipo de cambio oficial del rublo con relación al dólar era de 5,3, y para el caso de España hubo muchas ocasiones en las cuales se aplicó un tipo de cambio del 2,5. Ujú, ujú, Un claro. robo en toda regla. Y Un hasta, robo, sí, sí, no, robaron. Es decir, los soviéticos robaron a los españoles, robaron al bando republicano, pero al robar al bando republicano robaron al conjunto de los españoles. Claro. Miguel, ¿cuál fue el grado o la influencia o la importancia de la intervención extranjera, del apoyo, por un lado, al bando nacional por parte de Sí, Hitler y al bando republicano por parte de sí. Stalin? Bueno, vamos a ver. La intervención exterior más importante, con diferencia, fue Marruecos. Marruecos, apoyo político en docenas de miles de voluntarios, y además de voluntarios muy buenos, eran unos combatientes extraordinarios. Los marroquíes del protectorado, como los del IFNI y Sáhara, fueron excelentes combatientes, y esos fueron de los combatientes extranjeros los más importantes. A continuación, pues en la acción estuvo el CTV italiano, la Legión Cóndor alemana, y luego la aportación de suministros y sobre todo pago a crédito. Es decir, porque es que así como la Unión Soviética exigió el oro
por adelantado y en oro, es decir, tanto la Italia fascista de Mussolini como la Alemania nazi de Hitler concedieron crédito a Franco y al bando nacional. Entonces, ese crédito se estuvo pagando mucho tiempo después de la guerra, pero sobre todo era crédito. Ustedes quieren, pues, no sé, tantos centenares de aviones y agua. Muy bien, ahí van y ya nos lo pagarán. ¿eh? Eso fue importantísimo. Y luego, pues, hubo también otras ayudas importantes. Por ejemplo, Inglaterra primero se hizo cargo, la mayor parte de las exportaciones españolas del año 36 en Inglaterra fueron del territorio nacional, no del territorio republicano, y luego concedió créditos bancarios. La banca privada británica concedió créditos bancarios al bando nacional. Y también los Estados Unidos, las determinadas empresas muy importantes, como la Ford, la General Motors, DuPont de Nemours, confiadas en la victoria de Franco, le proporcionaron suministros muy importantes a crédito. Ujú. Y también la empresa tejana de petróleo, Texas Petroleum, que fue la que suministró básicamente productos petrolíferos al bando nacional, fueron a crédito y ni siquiera cobraron los fletes. O sea, eso fue toda esta suma de factores fueron muy importantes para la victoria de Franco. Ujú. Ya lo hemos contado varias veces, pero había 2 pesetas, una en cada bando, Dos Sí, economías, por lo una en sí. tanto. cada España. Sí, Dos 2 economías. economías. A partir de otoño del 36, los billetes del Banco de España Nacional tenían que estar estampillados y entonces hubo una inflación aceptable, es decir, que fue en conjunto de los 3 años del 47%. En cambio, en el bando republicano, la inflación llegó a ser del 1.140%. Wow, eso era Con lo cual, hiperinflación. claro, con lo cual al final la peseta nacional mantuvo todo el tiempo un valor en el mercado internacional de divisas. Y Ujú. en cambio la peseta del Frente Popular, la peseta republicana, en los últimos meses no valía nada. Ujú. En el libro cuenta Miguel la primera vez que se dio cuenta de la manipulación que se hacía a nivel internacional de la Guerra Civil Española Sí, y fue viendo un documental que emitieron por Televisión Española a finales del 77, comienzos del 78, un documental de la BBC presentado sí, por Peter Ustinov. sí, efectivamente, sí. ¿Cuál fue la En el cual manipulación? no, era muy fácil. Es decir, ahí hubo un capítulo dedicado a la guerra de España, muy bien. Y en ese capítulo hablaron de la intervención de potencias extranjeras, muy bien. Pero únicamente citan a la Italia fascista y a la Alemania nazi y no citan a la Unión Soviética comunista. Hombre, Es, vaya olvido, ¿eh? Claro, eso ya era una manipulación en sí, pero lo más divertido es que las imágenes con las cuales se ilustraba la intervención italiana y alemana se hacían con un carro de combate que pasaba por el campo y ese carro de combate, ¿qué era? ¿Alemán? No. ¿Italiano? Tampoco. Era soviético, un T-26 soviético. Era una forma de estafar y de engañar a todo el mundo, y nada menos que la BBC. Para que luego hablen de bulos y desinformación. Ya Efectivamente, entonces manipulación informativa en sí, medios internacionales a favor del bando republicano sobre la Guerra Civil sí, Española en los años 70. Uno de los muchos mitos que abordas y explicas en tu libro, Miguel, es, por sí, ejemplo, el bombardeo de Guernica. sí. ¿En qué consiste esta manipulación? No, pues mira, pues el primero, hay varias manipulaciones en torno. Primero, en la cifra de víctimas mortales, que oficialmente dijeron que eran por encima de 1.500, 1.700. La cifra real es de 126. Es decir, 10 veces menos. se ha investigado, sí, menos de 10, menos, se han publicado los nombres que pasó con cada uno de ellos. Entonces, la cifra máxima que sale son 126, que es una barbaridad, pero no son 1.600 y pico. Otra de las bobadas es que se quiso arrasar Guernica porque era un símbolo de los fueros vascos. No, vamos a ver.
la casa de juntas estaba y está en las afueras. No fue como estaba en las afueras, pues entonces no cayeron bombas, no fue víctima del bombardeo. Pero lo mejor de todo es que el general Mola, que era el jefe de ejército del norte, ordenó la protección de la casa de juntas y del árbol Juradero. Entonces los primeros que protegieron aquello fueron una sección de enlaces de regulares de Tetuán, que eran todos marroquíes, y luego inmediatamente llegaron unos riquetes navarros al mando del capitán Jaime del Burgo, y entonces protegieron, por supuesto, la casa de juntas y el árbol, no solo en la guerra, sino mucho después de la guerra. Nunca les pasó nada. Bueno, pues esto es una de las muchas manipulaciones que existen sobre la guerra civil. Esto es historia, esto es investigación, esto es periodismo. Hombre, y no relato, que es lo que se además trata de Miguel vender. se va a los archivos a investigar y se pasa Exacto. allí horas. Yo le tengo que arrancar para traerle al podcast. Por cierto, te ha quedado un libro precioso, de verdad. Muchas gracias, Nuria. Hay una parte en cada capítulo que se llama Las voces de la historia con citas. Hay que buscar, lo voy a decir, la cita de Indalecio Prieto refiriéndose a Franco. Sí. Ahí Os queda. va a hacer mucha gracia. Sí, ¿verdad? Es de mayo del 36. Sí. Es decir, de 2 meses y medio antes de la guerra, Sí. durante la campaña electoral para la repetición de elecciones en Cuenca. Y muy bien, Bueno, pues, ¿cómo le quería Indalecio Prieto a Franco? Sí, oye, pues Sí. ahí queda como gancho para todos los que se quieran acercar, que lo descubran. No vayamos a hacer spoiler, Sí. como se dice ahora con las películas y las series. Miguel Platón, muchísimas gracias. Recuerden por qué Franco ganó la guerra, una contienda manipulada, de la editorial JDJ. Muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Gracias a Un vosotros. abrazo. Un abrazo. Adiós. Bueno, Nuria, un poquito de por favor. información, A ver, un poquito de información. eso es. Tanto manipulación, tanto relato, tanto cuento, tantas mentiras que se hacen por parte del gobierno en la actualidad El wokismo sobre la guerra civil, sobre el régimen franquista, sobre Franco, sobre la transición. Claro. En fin, estamos rodeados Sí. Y una absolutamente. prueba de que no les funciona es que lo tienen que establecer por ley. Ay. Claro, se va desarmando el francoveo. Un mensaje, ya que aprovechamos, un mensaje para los partidos de la oposición. Si algún día Sorpréndeme. regresan al poder, ganan las elecciones Por favor. y gobiernan en España, por favor, dejen la historia a los historiadores, a los investigadores, a los periodistas. Claro. Dejen la historia en paz. Claro que sí. Que no sea manipulada por los políticos. Por lo tanto, deroguen ustedes la ley de desmemoria histórica, de manipulación histórica que ha implantado el socialismo imperante. ¿Queda dicho? Nuria, Un nos abrazo vemos en a la todos. próxima. No os Hasta la próxima. equivoquéis. Chao. La trinchera de llamas. Es radio.